Hola a todos, estamos aquí en un nuevo video. Esta vez de la tercera parte de Geometry Dash. Y es de noche, siempre es de noche. Y vamos a hacer cualquiera. O sea, digamos, yo completé todo esto. Hasta nivel 7. Falta ese puto nivel y ahora vamos a hacer todos. Digamos, podemos ser a la primera o a la segunda, qué sé yo. Si pierdo esto, la mierda. Se ve oscuro acá. Se ve oscuro la pantalla, pero qué me importa. Usted mira acá, qué sé yo, la respuesta. No, vale. Caímos parados. Creo que no se va a entender aquí. Nada, re cualquiera dije. Que este puto nivel, si no lo supera, soy un loco. Lo que quiero hacer es agarrar las monedas. Las monedas que está acá abajo. Son simples de agarrar. Bueno, me voy a callar un poco. Son muy simples de agarrar. Ah. Ay. Vale, esta también es simple. Pero en verdad no. Si pierdo una vez me voy al otro. Es que odio las tres espinas. Cabría mucho, loco. Me importa una mierda lo que sucede acá. Puto nivel de los cojonetes. Esta música de cojones. Una mierda la regatísima madre. Les cojones. No voy a agarrar esta puta moneda. Es un poco difícil para que la agarren. Algunos no saben qué es un lugar. Esta moneda es una cojona. Casi pierdo en ese puto lugar. Me cago en todo. No sé nada. Re cualquiera. Lo que dije. Mira lo que hago. Eso por estar hablando. Que si hablo pierdo como un idiota, tío. Bueno. No me importa lo que digo. Soy un niño. No me interesa puta música. No parece hacer una mierda. No me importa una puta madre. Conchate tu madre. Te reviento de 2 golpes. Fue un matón de mierda la... ¿Qué? What the fuck? Si yo caí bien, eso es una troleada, tío. No importa. Mejor eliminar esto y ya está. Déjame romper las pelotas. No sé. En serio que voy a perder 2 niveles seguidos. Que son re fácil. La primera, que es que me cabrea mucho, es que odio las 3 espinas. Por eso me puedo chocar y salto mal. Va a ser largo este nivel. Digo, va a ser largo el video. Digamos que voy a hacer la segunda parte. Voy a llegar al nivel, no sé, nivel 5. No, llegamos a nivel, no sé, hasta 7 minutos, digamos. Sería como el nivel 5. Si no pierdo el nivel 7. Qué sé yo, 7 minutos. Llegamos a 7 minutos. Si ahí cortamos el vídeo y hacemos una segunda parte. Agarra esta puta moneda. No, deja de decir eso, por favor. Voy a mantener callado. No, hay una cosa celeste ahí abajo. Pero no sé cómo saltar. No sé qué. Seguro que hay una moneda. ¿Qué mierda querés moneda? Porque me da porque me da la gana, tío. Acá pierdo. A la primera. Sin fucking...
Me falta la última moneda. Esta la agarré las 4. Si quieren pueden ver el video y dónde mierda está, dónde cojones están las monedas. Pues vean el video. Porque yo agarré todas. Hay una que no la quiero agarrar si no me voy a morir. O como digan, se voy a chocar, qué sé yo. Acá está, tírense acá. Y salten hasta ahí. No sé cómo explicar dos. ¿Qué me importa? En verdad casi nadie. Es raro, casi no tengo nada de visitas. Tengo 14 suscriptores y nadie me da un puto like, nadie. Soy putísima madre. Son buenísimas las palabras, señor. Voy a agarrar esta puta moneda. Es fácil, chaval. Mira copia de Vegeta. Dice papá de Vegeta. Acá. Después de esta, sigue esta. Me cago en todo. Qué tonto. Bueno, no importa. Vale, este nivel. Y llego a los 7. Viste, justo al nivel 5. Y llega a los 7 minutos, qué sé yo. Ay. Después el sábado voy a hacer con mi hermano. Me gusta hacer un video con mi hermano. Llamado Joaquín. Y yo Tomás. Me encanta ver. Me encanta ver el pasado. Y a ver lo que verá después. Acá está la moneda. Un poco, casi nadie sabe. La siguiente moneda es fácil también. Aunque algunos no saben nada. Te queda arriba. Seguí apretando hasta ahí. Ahora la parte difícil. Vale. No. ¿Qué mierda estoy haciendo, tío? En mi vida estoy perdiendo 1500 veces. O sea, que no soy. ¿Cómo rompe las pelotas esto? Rompe bola, loco. No sé, acá Let's Go no lo voy a hacer porque es muy difícil. A cambio el jumper, muy fácil para mí. Quiero lo hacemos en el otro video, en la otra parte. ¿Y por qué estoy grabando estos videos de geometría? Después voy a grabar, no sé, cualquier cosa. Uno llamado Subu. Bueno, qué sé yo. Espero que les haya gustado el video. Dale like, comenta. Qué saludo más tonto, tío. Bueno, lo que sea, chao. Qué sé yo.